Bien, vamos a hablar con Alfredo Atanasov, ex ministro de Trabajo y Empleo de la Nación, un dirigente con años de experiencia en gestión pública y una de las voces, a nuestro criterio, que atravesó uno de los momentos laborales más delicados, ¿sí?, de nuestra historia reciente, y queríamos tenerlo a él para hablar de justamente todo esto que se está discutiendo, posibles reformas laborales, cómo se labura en este contexto, pero no quiero hacerlo sin antes presentarlo a él. ¿Cómo estás, Alfredo? Acá Ezequiel del Pino Yamne te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer. Primero lo primero, digo, en este contexto y con tu experiencia al mando en esos cortos meses, pero no por eso menos importante, dentro del gobierno de Eduardo Duhalde, digo, ¿cómo crees o cuál crees que es la solución posible a este contexto que estamos viviendo, que se repite también a algo parecido que vivimos en el 2018 y demás? Sí, a ver, en principio yo creo que hablar de modernización de normas laborales no es malo en tanto y en cuanto se tengan en cuenta la situación de las partes y se tengan objetivos claros para esto, ¿no? Porque la modernización de las normas laborales por sí sola no van a ser generadoras de empleo ni van a ser un atractivo para las inversiones. En realidad, quien quiere invertir en Argentina lo que está mirando con mucha preocupación es que en forma muy reiterada el gobierno está recurriendo a algún prestamista de tercera instancia para poder asumir el endeudamiento, y entonces eso es lo que genera temor para poder invertir seriamente en la Argentina, ¿no? Por ahí puede que haya alguna inversión en mineras, o que haya algunas inversiones para hacer negocios financieros, carry trade y este tipo de cuestiones, ¿no? De manera tal que una reforma de las normas laborales, sin ninguna duda, requiere la participación de los actores. Primero, la participación de los actores. Yo diría, primero tendrían que reunirse con los trabajadores y con los empresarios y empleadores, y después hablar con los gobernadores, pero yo veo que esto es al revés, ¿no? Ver cómo se puede lograr conseguir algún voto más para que salga una reforma que a todas luces no deja claro que pueda llegar a alcanzar los objetivos que se proponen, ¿no? Es una reforma que se centra en la flexibilización, que se buscan reducir los costos de despido, eh, buscan modernizar las normas para fomentar el empleo formal, pero eh, el empleo formal no se va a resolver mediante una ley. Aquel que está fuera del circuito del trabajo realmente no se va a incorporar, y las empresas no los van a incorporar porque haya una ley. Después volver nuevamente temas que los hemos estado discutiendo durante muchos años, Sí. la flexibilidad en las vacaciones, el salario en especie, esto es el ticket canasta, y todo lo que supimos que ocurrió cuando en la Argentina se puso en funcionamiento, los convenios por empresa sobre la rama, lo que de alguna manera genera un debilitamiento de una de las partes de esta ecuación, que son los actores del trabajo, los sindicatos, ¿no? Y bueno, yo creo que esto requiere una discusión muy profunda, porque mientras se intentan discutir estas normas, tenemos 30.000 empresas que cierran por día, más o menos unos 280.000 trabajadores formales que han desaparecido del mercado, eh, empresas que ya no son pymes, ¿no? Digamos, Sí. algunas empresas que son, por ejemplo, las que fabrican Oreo, Terrabús y Milka, que suspendieron a los trabajadores en estos últimos días. La situación que se planteó con Essex, donde los dueños de Essex claramente dijeron: cerramos la fábrica, quedan los trabajadores en la calle, y vamos a importar las ollas de China y venderlas en el mercado, porque en realidad para algunos inescrupulosos empresarios
estas intenciones del gobierno lo que posibilitan es generarle un escenario para cerrar la fábrica, sacarse los trabajadores, quedarse con el teléfono, la cadena de comercialización y dedicarse a importar, ¿no? Que esto es lo que ocurría en el 2001 y que después se corrigió cuando hubo una corrección de la política cambiaria en la Argentina, Sí. y entonces ya para esos empresarios no era tanto negocio importar, sino que ahora nuevamente el negocio era poner en funcionamiento la fábrica, producir y volver a hacer los productos nacionales. Pero el impacto que tiene cada uno de estos cierres es impresionante. Fíjense la situación de Whirlpool, por ejemplo. Ya Sí. no es solo Whirlpool. Ahora la preocupación es todas las pequeñas empresas que fabricaban una parte de alguno de los productos que Whirlpool hacía. La Suipachense, una empresa láctea, hacia abajo, con un tremendo impacto sobre toda la cadena hasta que llegaban a la fábrica para poder procesar los lácteos. Es decir, que es un tema que va mucho más allá que una norma laboral, va mucho más allá que un proyecto de flexibilización laboral o convenios colectivos o llevar la jornada laboral hasta 12 horas. En muchos países el camino que se está transitando es exactamente al revés, reducir la jornada laboral para poder ocupar la mayor cantidad de trabajadores posibles, ¿no? Y Alfredo, te llevo... Porque hay, sin ninguna duda, una Sí, crisis de empleo de carácter general, no solamente en Argentina, ¿no? sí. Sí, te Y escucho. te llevo justo a esto que hablaste un poco de geopolítica, de los años en general, de cómo se trabaja afuera y un poco el mecanismo interno de cómo se labura adentro. Y me surge la pregunta de qué es lo que falla en Argentina en todos estos años para que en cada gobierno el que entre quiera reescribir las reglas laborales desde cero y por qué es difícil generar acuerdos básicos que trasciendan un mandato pensando en todo esto que vos dijiste y la experiencia que tenés. Porque digo, siempre que entra un gobierno nuevo se habla de cambiar las leyes laborales y siempre queda en la nada o uno viene a destruir y no a construir. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, precisamente no es bueno intentar reescribir por el solo hecho de reescribir con la intención de ideologizar un aspecto como los principios rectores de la relación laboral y del derecho laboral. Puede analizarse ese derecho rector en algunos aspectos, debe analizarse porque el mundo evoluciona con una dinámica muy importante y con mucha velocidad, pero quienes tienen que analizarlo son los actores sociales, tienen que ser los sindicatos y los empresarios los que se sienten a analizar para finalmente definir cuáles son los mejores caminos. No, en Argentina en este momento se está haciendo al revés. Alguien hizo este proyecto, ya muchos sabemos quiénes son. Sí. Lo tuvieron escondido durante bastante tiempo, ahora lo sacaron y lo primero que se hace es ir a hablar con los gobernadores o ir a hablar con diputados de partidos opositores para ver cómo se pueden conseguir los votos para poder ponerlo en funcionamiento. Y en realidad lo que a este borrador de reforma laboral le falta es un profundo debate de quienes están involucrados en el proceso, de los actores del mundo del trabajo, ¿no? Y con respecto a esto que mencionaste recién, con los actores del mundo del trabajo, digo, hay muchos empleados que cuando vos fuiste ministro de Trabajo no existían, o muchos que cambiaron en sí, por propio de la globalización y de los cambios de Internet. Digo, ¿cuál crees que vos crees que es el desafío para el mercado laboral argentino ahora frente a esta automatización y esta cuestión de la economía digital pensando en cómo modificarlo? Digo, ¿qué crees que tiene que suceder más allá de una simple juntada y acordes? ¿Cómo puede cambiarse todo esto? Es que hay que analizarlo cada uno en particular, porque
no todas las situaciones son iguales. No es lo mismo la situación de los jóvenes que trabajan a través de una aplicación para poder hacer de las acciones de distribución de comida y otros aspectos en los domicilios. Y no es lo mismo eso que la fuerte incorporación de tecnología en algún determinado sector que genera necesidades de llevar adelante acciones distintas a las que se hacían antes. Bueno, esto debe ser analizado. Esto lo analizan hoy los sindicatos y las empresas. No es un misterio. Cuando una empresa incorpora tecnología, se sienta con el sindicato y dice, bueno, ahora incorporo esta tecnología, esto me va a mejorar los niveles de productividad, este va a ser el impacto que puede tener en el empleo dentro de la empresa, y los trabajadores dirán, bueno, ¿cómo hacemos para compensar y para que esto no se convierta en un instrumento que expulse trabajadores? Esto se hace. El gobierno probablemente no lo sepa, pero esto lo hacen todas las empresas. Por eso lo importante es hablar con los actores del mundo del trabajo, que ellos son los que saben cómo está funcionando, de qué manera están intentando amortiguar esta situación que es desesperante. Solo imaginar cuando a los trabajadores de una empresa le dicen, el lunes ya no vengan más a trabajar porque la empresa cerró. Es verdaderamente una tragedia, porque no tienen posibilidad de conseguir trabajo en otro lado al otro día, sino que pasan a ser directamente desempleados, con todo lo que esto implica desde el punto de vista social. Entonces, estas cuestiones son las que se tienen que tener en cuenta al momento de llevar adelante transformaciones de estas características. Y de la única manera que a mí se me ocurre, y me parece que es la que en el mundo se utiliza, es con la participación de los actores del trabajo, que son los que saben, los que tienen experiencia, los que han pasado otras situaciones críticas, a lo mejor como estas, y que han tenido que encontrar mecanismos para resolver la situación de sus representados y de sus empresas, porque en realidad también ellos quieren que las empresas estén bien, porque si las empresas están bien, sus trabajadores tendrán mejores niveles de remuneración. Pero aquí el problema es otro, es que a nadie se le ocurre venir a Argentina a hacer un emprendimiento desde el punto de vista de una inversión. El ministro de Economía, yo creo que está mal llamado ministro de Economía, porque en realidad es un ministro de Finanzas. Solamente está preocupado por ver cómo hace para conseguir mayor endeudamiento y con ese endeudamiento poder pagarle al fondo y al resto de los organismos internacionales, y ahora también al Tesoro de los Estados Unidos, lo que les dieron en su momento para poder salir de una situación asfixiante. Pero esa no es la economía de la Argentina es otra cosa, no es comprar y vender bonos. Ok, bueno, justamente eso te iba a preguntar, digo, ya empezando a despedirte y agradecerte por todo este tiempo de explicaciones y conceptos claros. Digo, estuvimos hablando de capitales extranjeros en general dentro de las inversiones, y qué es lo que pasa al revés dentro de lo nuestro. ¿Por qué las pymes no pueden volver a contratar? Digo, ¿qué es lo que falta en ayuda a las pymes para poder volver a un modelo industrializado de país? ¿Por qué tenemos que depender tanto del capital extranjero si nosotros tenemos tanto recurso? No, las pymes tienen otro problema mayor, que es la importación. El gobierno a veces se ufana diciendo, hemos tenido récord de importación, y esto implica, hemos destruido una gran cantidad de empresas. Hay otros países que tienen su desarrollo económico en otras condiciones, algunos hasta con dumping social, que ahora nos están vendiendo los productos en Argentina. No hay ninguna pyme que esté en condiciones de poder soportar esa situación. Entonces se funden, dejan sin trabajo a su gente y se realimenta este perverso circuito que estamos atravesando hoy en la Argentina, ¿no? Y ese es el tema central. Después vienen las otras cuestiones, después vienen inclusive las normas laborales.
en algunos países que son competitivos, donde las empresas funcionan, y bueno, es probable que se analicen las normas laborales para generar un mayor incentivo, pero aquí no va a generar ningún incentivo, porque en realidad la gente no va a venir acá a invertir porque le digan que en el marco del convenio colectivo el convenio de rama va a estar por debajo de lo que se decida en la empresa, o porque le digan que le van a dar 12 horas, o porque le digan que puede pagar con ticket canasta, o porque le digan que las vacaciones las va a poder fraccionar de otra manera. Una empresa va a venir a invertir a Argentina si encuentra un campo propicio para poder desarrollar sus actividades, para incorporar sus productos en el mercado local y en lo posible poder exportarlo. Y bueno, esas condiciones en Argentina no están dadas y no se hace nada desde el gobierno para poder avanzar en esa dirección. Si usted mira lo que dicen los medios y lo que se hace todos los días, es bueno, ahora vamos a tratar de conseguir los 5.000 millones de dólares con un préstamo a una tasa de 6.5 a 4 años para poder pagar el vencimiento de enero, que es de casi 5.000 millones de dólares. Hasta el propio Fondo Monetario le fija pautas contrarias a la política económica que está llevando adelante la Argentina. Pero nunca uno va a escuchar que estamos haciendo una política de promoción para que las pymes puedan acceder a un crédito que le pueda permitir ser competitivos y poder seguir funcionando. Y con un mercado total y absolutamente deprimido. Ya creo que es ocioso hablar de cuál es el nivel de depresión que tiene el mercado. La gente no compra, no puede comprar, porque no tiene posibilidades de comprar. Y bueno, esta es la realidad. Bien, pero muchas gracias, Alfredo. Conceptos claros para rememorar un poco aquella época de tu gestión, hacer un panorama más que propicio a la mejora dentro de la coyuntura nacional y un repaso por los años anteriores. Así que muchas gracias por este tiempo y por estas palabras, ¿sí? Bueno, estoy a disposición de ustedes. Abrazo Les mando un abrazo. Abrazo grande. Que estén muy bien. Igualmente. Adiós. Bien, sí, así pasaba la palabra de Alfredo Atanasov, sí, exministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social durante el año 2002, sí, un 2002 que tuvo de todo, un mundial, por ejemplo, sí, Corea-Japón, y ese Corea-Japón, esa palabra mundial, nos lleva a algo que sucedió hace poquitas horas, que fue el sorteo justamente de México, Canadá y Estados Unidos, sí, el año que viene vamos a tener otro mundial de fútbol buscando la cuarta. Sí, no quiero ser mufa, pero el camino parece bastante accesible. No vamos a hablar sobre los grupos del mundial porque eso aburre. Digo, vamos a darnos manija de otra manera, que es escuchando a Lionel Messi hablando sobre el grupo unido, la escaloneta.